Resolver ahora, en esta oportunidad, los ejercicios que me han solicitado y tenían algunas dudas en la práctica número 6 para quinto de secundaria, en la materia de química. Uno de los primeros ejercicios que vamos a resolver es el que tiene que ver con los factores de conversión y es precisamente el ejercicio número 2. Este ejercicio nos dice lo siguiente, el enunciado dice lo siguiente, ¿no? Las reservas totales de energía que se tiene en el mundo es de aproximadamente 2.0 por 10 a la 22 joules. La energía se mide en esta unidad, en el joule, ¿no? Y nos dice el problema que el joule es una unidad de energía que sale del kilogramo metro cuadrado segundo al cuadrado. Además, nos menciona otra cosa importante, que el ritmo de consumo que tenemos en el mundo es de 1.8 por 10 a la 20 joules al año. Ese es el ritmo de consumo que tiene el mundo en la energía. Ahora, lo que nos pide el problema y nos plantea, dice, ¿en cuánto tiempo se acabarán estas reservas? ¿O cuánto tiempo tendremos para usar estas reservas? Entonces, para eso es muy importante partir de las reservas totales que tenemos, que son 2,0 por 10 a la 22 joules. Esas son las reservas totales que tenemos en el mundo. Y lo único que tenemos que hacer es simplemente pasar con un factor de conversión de joules a años, porque año es el tiempo que nos va a durar. Entonces, para eso nos va a servir precisamente este dato que nos da el problema. Y nos dice, por cada año que está pasando, la energía que se consume es de 1.8 por 10 a la 20 joules. Recalco, por cada año. Se supone que aquí hay un año, entonces por cada año que transcurre se consume este tanto de energía. Por lo tanto, desglosamos esto y decimos lo siguiente. Si Joule está arriba, ahora Joule va a ir abajo. Por lo tanto, por cada año que pasa, se consume exactamente 1.8 por 10 a la 20 joules. Entonces cancelamos Joule con Joule y como ustedes verán, ya tenemos las reservas totales de energía que vamos a tener. Si multiplicamos y dividimos en la calculadora, tendremos exactamente 111,11 años. Este es un número periódico porque nos sale 11, 11, 11, ¿no es cierto? Este es un número periódico. Esta es la cantidad de años entonces que nos va a durar esa energía. Como verán ustedes, la resolución de los problemas es bien simple, bien sencilla. Solo necesitamos un razonamiento, nada más, ¿no? Y así es como se resuelve el ejercicio 2 de los factores de conversión. Ahora, aprovechando este video también podemos resolver algunos otros ejercicios que tienen que ver con el concepto de átomos y moléculas. Recordemos algo importante. ¿Qué es el átomo? Es la unidad fundamental de la materia. ¿Y qué es la molécula? El conjunto ordenado de átomos. De manera que a través de estos conceptos nosotros podemos determinar el número de partículas elementales, de átomos y de moléculas. Recordemos este puentecito que es importante y les he dicho muchas veces en clases, ¿no? Para poder calcular tanto átomos como moléculas, siempre partimos de la masa que debe estar expresada en gramos. Si queremos calcular los átomos, del gramo pasamos al átomo gramo. ¿Qué es el átomo gramo? El átomo gramo es igual al peso atómico, no olvidemos eso. Conjunto de átomos cuyo valor numérico es igual al peso atómico. Una vez que estemos en átomo gramo, utilizamos el número de Avogadro, que nos dice que un átomo gramo de cualquier sustancia posee exactamente 6.023 por 10 a la 23 átomos. Si en algún momento queremos calcular átomos, estos son los puentes, los caminos que debemos seguir. Ahora, ¿qué pasaría si queremos calcular las moléculas? Igual partimos del gramo, siempre de la masa expresada en gramos. Si no estuviera en gramos, pues hacemos factores de conversión que nos permitan llegar a gramos. Una vez que estemos en gramo, pasamos al mol. ¿Cuál es el factor de conversión que nos permite pasar de gramo a mol? El peso molecular. Una vez que estemos en mol, otra vez utilizamos la constante de Avogadro, que nos dice, un mol de cualquier sustancia posee 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, estos caminos son bien importantes a la hora de poder calcular el número de partículas elementales, ya sea de átomos o ya sea de moléculas. Bajo ese recordatorio, entonces, resolvamos el número 5, que dice lo siguiente. El fósforo blanco, ¿no es cierto?, es una de las diversas formas del fósforo que existe como un sólido serio y consiste en moléculas de P4. Este fósforo 4 es una molécula, no olvidemos. Ahora nos dice, ¿cuántos átomos de fósforo existirán en 0,350 moles de este fósforo blanco? 0, ¿no es cierto?, 350 moles.
Esa es la cantidad que vamos a trabajar. Ahora, algo importante, ¿qué es el mol? No olvidemos que el mol es una unidad netamente química, perdón. Ahora, ¿qué nos está indicando? ¿Qué nos está indicando, no es cierto? Que en una molécula de fósforo blanco hay exactamente 4 átomos. Entonces, eso es lo que nosotros debemos trabajar. Recalco, en una molécula, porque todo esto es una molécula, según les plantea el problema, hay 4 átomos de fósforo. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Si estamos en moles, de moles podemos pasar a moléculas. Pasando a moléculas podemos utilizar el factor que acabamos de decir, ¿no? En una molécula de fósforo, ¿no es cierto?, hay exactamente 4 átomos. Ese es el factor que estamos sacando de este análisis, ¿no? Entonces, de mol vamos a pasar a moléculas a través del número de Avogadro. ¿Qué nos dice? En un mol de fósforo, ¿no es cierto?, hay exactamente 6.023 por 10 a la 23 moléculas. ¿Moléculas de quién? Moléculas de fósforo 4, ¿no? Entonces mol, cancelamos con mol. Y como estoy en moléculas, ahora sí utilizo mi factor de conversión que lo hemos extraído de aquí. ¿Y qué nos dice ese factor de conversión? Que una molécula de fósforo contiene exactamente 4 átomos de fósforo. Y ese es el razonamiento que debemos seguir siempre cuando nos van a pedir calcular el número de átomos en una molécula. No olvidemos que todo eso es una molécula. Y el subíndice, este subíndice siempre nos indica la cantidad de átomos que tiene la molécula. Siempre. Entonces, cancelamos y como ustedes verán, ya tenemos la cantidad de átomos que posee. Si nosotros trabajamos en la calculadora este proceso, nos dará exactamente 8.43 por 10 a la 23 átomos de fósforo. Solo del fósforo. Y ese es el razonamiento que siempre debemos trabajar nosotros cuando queremos calcular en una molécula el número de átomos, ¿no? Ahora, en este mismo proceso podemos también nosotros tal vez aprovechar y resolver el ejercicio número 6, que es muy parecido en su solución, ¿no? Es muy parecido. Nos plantea lo siguiente y dice, ¿cuántos átomos de oxígeno, ¿no es cierto?, hay en 0? Te he dicho, no lo